Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día nos tomamos un descanso de la construcción de barajas para comentar otro de los aspectos que consideramos son interesantes de conversar en EDH como formato, en Commander como un aspecto que nos puede ayudar quizás a disfrutar mejor el juego e incluso a mejorar en él. Y ese es el día de hoy, la visión de EDH como un formato social. Y vamos a dedicar un par de videos a este aspecto. En ese sentido, los videos tienen más que ver con la idea de comunicación en la mesa. Ya hemos hablado de la comprensión del juego como uno de recursos y de amenazas. Ver Magic como un juego de recursos, ver Magic y Commander como un juego de amenazas. Y hoy hablaremos específicamente más sobre la importancia de la comunicación en la mesa y su efecto en el juego. En ese sentido, la idea de comunicación en la mesa de Commander se da en un contexto bien específico desde el cual quiero hablar, y es que yo juego básicamente desde dos realidades Commander. Uno es la tradicional, que tiene que ver con la mesa, ¿no? La mesa física, con gente presente, con gente conversando. Y la otra es que la mayoría de mi testeo y la mayoría de mi creación de barajas la ejecuto en el programa Magic Online o Magic the Gathering Online, que es el programa más antiguo vigente que tiene Wizard para la comunidad de Magic, ¿ya? Para los que no lo conocen, es un programa, es una plataforma un poco más compleja que Arena, bastante más compleja que Arena. Tiene la ventaja de que todos los formatos se ubican dentro de él. Puedes jugar todos los formatos oficiales de Magic, desde Vintage hasta Standard, pasando por Modern, pasando por Commander y un par de formatos que son solamente realizables en plataformas digitales. La desventaja es que, entre comillas, no entre comillas, la desventaja entre comillas es que cuesta dinero real, ya jugarlo, tienes que invertir dinero, pero la economía digital es extremadamente más barata que la física, por lo tanto con $10 puedes perfectamente jugar Commander sin problemas. Otros formatos sí son más costosos. Entonces aquí es donde yo normalmente pruebo las barajas, juego las barajas, donde invierto más tiempo, porque obviamente es una comunidad digital en la cual cientos de personas están constantemente conectadas. Si quiero jugar una partida, simplemente entro a Magic Online, elijo la baraja que quiera y dentro de unos minutos ya estoy, ¿cierto?, jugando contra 3 otras personas en el mundo. Tiene ciertas desventajas. El formato tiene algunas reglas no escritas en Magic Online que no necesariamente son bien aceptadas por toda la comunidad. ¿Ya? No es tan agradable jugar en el sentido social precisamente. Y de ahí viene la preocupación del video o la temática del video. Resulta que cuando juegas Commander en Magic Online no hay una herramienta de comunicación y de socialización eficiente presente. ¿Ya? Hay un chat que es bastante malo y casi nadie lo lee. Por lo tanto, básicamente toda la partida Commander la tienes que jugar eh, mudo en términos de tu interacción con el resto. Y eso cambia fuertemente la dinámica de lo que el Commander es. Se me hizo evidente en algún punto lo relevante, lo importante que es la comunicación, el hecho de poder tener otras 3 personas con la cual hablar, comentar, reírse durante una partida de Commander. En Magic Online básicamente se vuelve un ejercicio mucho más estratégico, mucho más frío, que también tiene lo suyo, ¿ya? Pero también abre la puerta a muchas situaciones incómodas dentro de una partida de 4 personas que básicamente están jugando sin hablarse. Bueno, entonces a partir de esa experiencia se me ocurrió hacer este par de videos, aunque el segundo video sí tiene una connotación más estratégica que este. Entonces,
¿Qué pasa con la idea de comunicación dentro de la partida de DH? Bueno, dentro de una partida de Magic the Gathering entendemos la comunicación como una parte relevante en el desarrollo del juego, particularmente si estamos jugando Commander. Nuestra capacidad de comunicarnos efectivamente debe ser vista o puede ser vista como una herramienta más a nuestra disposición. O sea, mientras mejor seas comunicando y captando elementos de comunicación de otros jugadores, puede ser que no solamente esto te favorezca a la hora de tus porcentajes de victoria, sino también en general te va a ayudar a disfrutar más del juego. O sea, sentarse a jugar con otras personas tiene que venir acompañado de un poco la interacción con esas personas más allá de las jugadas en sí, sino qué es lo que está pasando, un poco de humor, ¿cierto? Un poco de conversación. Es todo parte de lo que hace a Commander tan interesante. Entonces, en ese sentido, siempre recordar, y el canal se lo toma bastante en serio, que Commander debe ser entendido como un formato social, donde el objetivo es la conformación de una comunidad, es la conformación de grupos de amigos, grupos desconocidos, ¿cierto? Que buscan relajarse jugando Commander. De ahí, ese es nuestro punto de base. Ahora, fuera de eso, fuera de la construcción de comunidad, que no vamos a profundizar necesariamente, una vez que la partida comienza, ¿cómo podemos o dónde podemos identificar que la comunicación se puede hacer importante? Y en este primer video identificamos o comentaremos tres aspectos. Los dos primeros bastante importantes para jugadores iniciales y el tercero transversal. O sea, los dos primeros tienen que ver con el reconocimiento de cartas y el reconocimiento de situaciones. Y la última tiene que ver con el manejo de amenazas. Entonces partamos una por una viendo cómo lo podemos ir entendiendo y por qué es importante ir practicando nuestras estrategias y nuestros ejercicios de comunicación para el reconocimiento de cartas, para el reconocimiento de situaciones y para el manejo de amenazas. La más básica es reconocer cartas. Entonces, en un formato de miles de cartas, de 20 años de diferencia, ¿cierto? Entre las primeras que usamos y las últimas que usamos, no estás obligado, eso es lo primero, nadie está obligado a hacer una enciclopedia de cartas. ¿Sí? Entonces, si estás comenzando o si te has sumado al juego en los últimos años y tu enfoque ha estado en 2, 3 ediciones, no estás obligado a reconocer cada carta que se te cruza encima, pero al cruzarte con una carta que no conoces, ¿cierto? Obviamente lo que corresponde, entre comillas, es preguntar. Entonces, por ejemplo, una carta que se usaba mucho en la primera etapa de Commander y ha ido desapareciendo gradualmente, aunque sigue siendo en algunos casos reimpresa, es Mimic Bat, este artefacto que cuesta 3 genéricos, que tiene una habilidad de imprint, que dice que siempre que una criatura que no sea ficha muera, tú la puedes exiliar, y si lo haces, regresas otras cartas que hayas exiliado con Mimic Bat al cementerio de su propietario. Entonces solamente puede haber una carta de criatura que haya muerto impresa en el Mimic Bat, y luego pagas 3 manas genéricos y lo giras y creas una ficha que es una copia de la carta exiliada por Mimic Bat. Esa carta, que es una criatura, gana prisa y al comienzo de la siguiente fase final la exilia. ¿Ya? Entonces esta es una carta bastante antigua, desde que apareció muy usada antes, menos usada hoy en día, y que no tiene una habilidad común, tiene un efecto bastante singular y que es totalmente normal que tú no conozcas o no reconozcas inmediatamente, así como muchas otras cartas que por su antigüedad o porque se ocupan muy poco, puede ser que pases semanas sin verla o meses sin verla y de repente la ves al otro lado de tu mesa de Commander y si no la identificas, tienes que preguntar. ¿Cierto? Pregunta qué es eso. ¿Ya? E incluso si tienes confianza, pide al jugador si la puedes tomar y leerla tú. ¿Ya? Eso es totalmente normal. Lo mismo puede pasar con cartas que quizás corresponden a un tipo específico, un tipo quizás más joven de carta, con mecánicas que no necesariamente nos cruzamos todos los días. Estoy poniendo ahí un ejemplo de los encantamientos que son sagas, específicamente de Eldest Reborn, que es un encantamiento negro que
tiene 3 capítulos. El primer capítulo es que cada oponente sacrifica una criatura a un Planeswalker. El segundo capítulo, cada oponente descarta una carta. Y el tercer capítulo, ponemos una carta de criatura o de Planeswalker desde el cementerio al campo de batalla bajo nuestro control, ¿ya? Y cuesta 4 genéricos, 1 negro para bajarlo. Entonces, este tipo de cartas, como lo hay muchos, ya acaban de salir las cartas de habitación, después están las cartas que vienen fusionadas, después está el mana híbrido, después está decenas y decenas de cartas que muchas veces tienen una habilidad que se vieron durante un solo bloque. Y de nuevo, no estamos obligados a ser enciclopedias de cada carta. Entonces, si ves algo que no reconoces o que tienes duda de cómo funciona, pregunta cómo funciona. Y por otra parte, los jugadores que somos más experimentados, tenemos que encontrar la buena voluntad de explicar cuando nos preguntan. Y la otra razón por la cual es esto importante es porque con ya la apertura total de Magic hacia el multiverso, todos los años estamos recibiendo producto y producto y producto de cartas muy singulares que muchas veces la vamos a ver una sola vez, que casi nadie usa, y de repente nos vamos a encontrar con esta carta de Fallout, esta carta de Doctor Who, esta carta de Assassin's Creed, que nadie más usa y que justo un amigo nuevo, un conocido nuevo se le ocurre ponerla en su baraja. Lo mismo, sin vergüenza, preguntar, oye, ¿qué es esa carta? Primera vez que la veo, puedes aprovechar de felicitarlo, ¿cierto? Oye, qué interesante. Pero no deberías dejar que cartas existan en tu campo de batalla o el campo de batalla de un enemigo sin comprender, sin saber cuál es el alcance de sus habilidades, sin entender bien qué es lo que hace y no hace. Entonces ahí puse como ejemplo Mi The Immortal, que es una carta de Doctor Who, que dependiendo de en qué zona vives, puede ser que haya tenido mucho impacto esta edición o cero impacto la edición. Y era una edición que venía con decenas y decenas y decenas de leyendas, ¿ya? Entonces, obviamente, cada año estamos recibiendo cartas más específicas, más extrañas, y nuestra disposición a aprender esas cartas en el momento tiene que ser alta y positiva. Entonces, respecto al reconocimiento de cartas, en el momento que no reconoces una carta o tienes dudas sobre ella, pregunta. Y puedes preguntar todas las veces que necesites mientras la mesa comprenda que lo estás haciendo de buena voluntad y de curiosidad, ¿ya? Y cuida los detalles, ¿ya? No es lo mismo destruir que remover, por ejemplo. No es lo mismo una carta que tiene Hexproof a que tiene Shroud. No es lo mismo una carta que dice puedes castear una carta a una que dice puedes jugar una carta. Hay pequeñas diferencias que son importantes de aclarar. Y de nuevo, los jugadores más experimentados ir aprendiendo a no aprovecharse de quizá la inocencia de nuestros contrincantes y explicar bien las cartas y leer bien las cartas. Vamos avanzando. Una vez que conoces la carta, una vez que conoces la carta puede tener interacciones, sinergias y dar a situaciones que escapan a su primera lectura. También tenemos que ser curiosos y preguntar cuando no sepamos algo, preguntar si tenemos duda de si la carta está siendo bien jugada, preguntar de cómo esto interactúa con otras cosas que hay en la mesa, etcétera, etcétera. Y en este caso quise poner un ejemplo del Mimibat, que recuerden, es un artefacto que exilia una carta de criatura que vaya al cementerio, la deja como impresa en el Mimibat y después puedes pagar 3 genéricos, girar el Mimibat para crear una copia de esa criatura que está exiliada, gana prisa y se exilia en el comienzo de la siguiente fase final. ¿Y por qué quise usar esto como ejemplo? Porque en la época que nosotros jugábamos mucho en Mimibat, una situación bastante interesante que buscábamos generar era que Mimibat dice que la copia, la ficha de copia, se exilia al comienzo de la siguiente fase final. Entonces, después cuando tú revisas las reglas, pero como si se fijan, eso requiere un paso más, tú descubres que en un turno X, el final del turno consta de varias situaciones, varios pasos. Y el primer paso es el comienzo de final de turno, que es donde la ficha que pusiste con el Mimic Pad tendría que ser exiliada. Pero luego del comienzo del final de turno está una pequeña etapa
que podría ser considerado como el final de turno como tal. O sea, luego de que comienza el final de turno, hay una instancia más donde tú puedes activar habilidades, donde puedes mandar cosas a la pila. Entonces, ¿por qué era esto importante? Porque si tú activas el Mimic Bat en el final del turno, luego del comienzo, esa ficha, para cumplir la regla del Mimic Bat, va a esperar al siguiente comienzo de final de turno. Porque tú acabas de pasar el comienzo de final de turno del turno A, por ejemplo. Si tú después de eso lo activas, pasa el paso de limpieza y la ficha está viva. Y luego va a suceder todo el turno B con esa ficha viva. Y solamente cuando llegues a el comienzo de final de turno del turno B, esa ficha se va a ir. Entonces, algo que hacíamos nosotros mucho con el Mimibat es esperar al final del turno del jugador anterior a nosotros, en ese momento activar el Mimibat, en ese momento poner la ficha y entrar a nuestro turno con esa ficha presente, viva y funcional. Y dependiendo del efecto de la ficha, podríamos en ese momento volver a poner una segunda ficha que acompañe a la primera, o usar una habilidad de esa primera ficha, o hacer distintos tipos de trucos que podíamos hacer porque teníamos, entre comillas, un turno extra para aprovecharnos de esa ficha. Pero eso requería que tú notaras cómo está redactado el Mimikbat, cómo funciona el turno en más detalle, las fases y los pasos, y por lo tanto requiere un jugador un poco más experimentado. Y si tú eras el jugador inocente, este era el momento donde preguntabas, oye, ¿por qué puedes hacer eso? Te puede hacer esto con otras cartas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde descubrías la diferencia, por ejemplo, entre una carta que diga al comienzo de la siguiente fase final o efectos que dicen hasta el final del turno. Ahí descubrías que esa diferencia en la redacción implicaba momentos distintos del turno y afectaban de distinta manera a las cartas. Pero de nuevo, para eso tenías que preguntar, para eso tenías que tener esta conversación. Otro ejemplo, y ahí nos vamos a ir hacia otro lado, es por ejemplo cuando te cruzas con cartas como Cloudstone Curio, que es una carta que se usa mucho en barajas de combo o con fuertes sinergias. Es un artefacto que cuesta 3 genéricos y que dice que siempre que un permanente no artefacto entra al campo de batalla bajo tu control, tú puedes regresar otro permanente que tú controles que comparta un tipo de permanente a tu mano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si no es un artefacto, tú puedes jugar una criatura para devolver otra criatura que tú tengas a la mano. Y así puedes ir regresando encantamientos, criaturas a tu mano jugando otro. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿para qué querrías hacer eso? Y resulta que, claro, inicialmente uno, cuando eres jugador novato, ve esta carta y se pregunta así como, no la entiendo inicialmente. Luego te esfuerzas un poco y comprendes, esto te permite jugar otra vez otra carta que ya jugaste, quizá una carta que tiene algún tipo de efecto positivo cuando ingresa al campo de batalla, o una carta que genera algo positivo cuando ingresa al campo de batalla. Entonces, pero te cuesta un poco entender eso. A lo que voy en este caso sí, es qué pasa cuando una carta como Cloudstone Curio se presenta en una partida para un jugador que su comandante es Chulain. Entonces, en este caso, de nuevo, vale la pena cuando alguien juega el Cloudstone preguntar, oye, ¿esto va a llevar a lo que yo creo que va a llevar? ¿Va a pasar lo que yo creo que va a pasar? ¿Está esta carta por una función quizás un poco más específica y abusable dentro de este comandante? Y la respuesta es sí, obvio. Una carta no solamente es el efecto que causa ella en sí misma, sino lo que potencialmente puede encontrar en el resto de la baraja. Y pueden haber señales que tú quizás quieras verificar, no con el jugador que juega Chulane, porque él va a intentar, ¿cierto? Bajo la cuerda, bajarle el perfil a todo esto, así como, no, es un artefacto más. Pero para eso tienes otros jugadores que también están jugando contra Chulane y decirle, oye, ¿qué tan peligroso es este artefacto? ¿Tenemos que hacer algo al respecto o no? Otro ejemplo. Digamos que uno de tus enemigos o contrincantes está jugando a Geb, Scarlet Scourge, que es este Lizard mercenario que
cuesta 1 negro, 1 rojo, 3-2. Tiene Word, pagar 2 vidas. Y la habilidad que nos importa es que dice que otras criaturas que tú controlas entran con un contador +1/+1 adicional sobre ellas por cada oponente que perdió vida este turno. ¿Ya? Entonces permitiría a otras criaturas ingresar con contadores +1/+1. Entonces digamos que tu oponente está jugando esta baraja, turno 2 juega Geth, turno 3 juega Goblin Bombardment, que es un encantamiento rojo, uno genérico, uno rojo, que dice sacrifica una criatura y le haces un punto de daño a cualquier objetivo. Entonces, nuevamente, hasta ahí estamos todo muy bien, todo muy tranquilo, excepto, de nuevo, que si eres un jugador más experimentado, tú ya empiezas a sospechar para dónde va esta cosa. Entonces, tercer turno, juegas el Bombardment, llega a su cuarto turno y él anuncia que su hechizo del turno es un Murderous Redcap, que es un Goblin asesino que cuesta 2 genéricos y 2 manas híbridos Rakdos, negro-rojo, y es un 2-2 que cuando entra al campo de batalla hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo y tiene persistir. ¿Qué es persistir? Que cuando esta criatura muere, si es que no tiene contadores -1/-1 sobre él, lo regresas al campo de batalla bajo el control de su propietario con un contador -1/-1. Entonces, para los que no se han dado cuenta, si yo tengo estas 3 cartas y nuestros oponentes han perdido vida, yo puedo ir repetidas veces, infinitas veces, de hecho, sacrificar al Red Cap con el Bombardment para hacer un punto de daño a cualquier objetivo. Y cada vez que el Red Cap regrese, por su habilidad de persistir, el contador -1 que el persistir va a poner sobre él va a ser anulado por el contador +1/+1 que coloque sobre el Red Cap el Geth. Entonces nunca va a tener contadores -1/-1 el Red Cap sobre él. Por lo tanto, siempre vamos a poder seguir sacrificándolo y siempre va a regresar. Y cada vez que lo sacrifiquemos, cada vez que regrese, vamos a poder hacer daño y, por ejemplo, vamos a poder matar a nuestros 3 oponentes con daño directo. Si tú ya sabes eso, en el momento que este jugador anuncia que va a jugar Red Cap, tú tendrías que haber estado preparado o tú tienes que haber estado considerado cómo vas a eliminar a Geth, cómo vas a eliminar a Bombardment o cómo vas a contrarrestar, por ejemplo, Red Cap. Pero todo eso requiere haber notado, haber conocido, haber identificado, haber preguntado qué es lo que está pasando en la mesa. Haber estado prestando atención. Reconocimiento de situaciones. Recuerda siempre mantenerte atento e informado de lo que está pasando en la mesa. Los jugadores no juegan cartas al azar. Por lo tanto, las cartas más inocentes pueden tener una segunda o tercera función que puede ser mucho más peligrosa de la que inicialmente hemos considerado. Si tienes dudas sobre posibles situaciones, pregunta. Y si tú eres el que nota o consideras que algo peligroso se está construyendo en la mesa, comunícalo. Y esto nos lleva al último punto y por qué la comunicación puede ser tan importante. Porque finalmente nos permite manejar las amenazas. Si yo noto que en una baraja de Chulane un jugador juega un Clubstones Curio, yo puedo alertar y preguntar, ok, si pasa lo que creemos que va a pasar, ¿cómo lo vamos a administrar? Si notamos que alguien juega un Geth, que alguien juega un Goblin Bombardment y alguien tutorea, por ejemplo, a un Murderous Recap, sabemos lo que va a pasar. Se presentamos la alerta. La comunicación es importante. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a la mesa de 4 jugadores. De nuevo, este jugador imaginario que en su segundo turno juega Geth, en su tercer turno juega Bombardment y en su cuarto turno quiere jugar un Red Cap. ¿Qué hacemos? Bueno, llamamos la atención frente a la situación. Podemos decir, oye, si esa criatura ingresa al campo de batalla, va a poder combiar. Podemos explicar el combo, si es que el resto de nuestros oponentes no lo comprenden, y dialogar de cómo si no hacemos algo, todos vamos a morir. Y nuestros oponentes pueden perfectamente decirnos, yo no tengo nada que hacer, lo lamento. Pero podemos tener la suerte de que otro diga, oye, yo sí tengo esto, sirve para. Y los 3 podemos coordinar una situación o tomar una decisión de cómo usar esta carta que posiblemente nos va a salvar a los 3 contra este jugador que quiere robarse la partida. Teóricamente, el jugador que tenga la respuesta debería ganar un puntito a favor
en algo que llamaremos más adelante diplomacia. Ganas puntos a favor sociales en una mesa de juego y es que salvas a todos de morir por un combo infinito. Pero eso no lo vamos a discutir hoy día, no tenemos tanto tiempo, pero sí se viene en un próximo video discutir cómo esto funciona. Hace poco, por ejemplo, me pasó que en una de estas mesas de Magic Online, y lo interesante fue que esto sucedió sin comunicación, pero la amenaza era tan evidente que no necesitamos conversar. Fue como casi instintivo. Resulta que un jugador se presentó con una baraja infectar, liderada por Atraxa. Y la baraja desde el segundo turno dejó claro que era una baraja de infectar. No había nada que hacer. El tipo al menos tuvo el honor de no esconderlo. Y como hizo muy evidente que su plan era infectarnos a los tres a la mayor velocidad posible. Y nosotros, sin dialogar, sin escribir una palabra en el chat, a medida que se hizo evidente esta decisión, esta amenaza de la baraja infectar, todas nuestras jugadas, nuestro removal, nuestros ataques fueron destinados a esta amenaza. ¿Ya? Sin cruzar ninguna palabra, los tres decidimos que el primero que debía morir, al primero que teníamos que controlar, al primero que teníamos que eliminar, era al jugador infectar de Atraxa. Y lo irónico fue que cuando el jugador de Atraxa se dio cuenta de eso, él colocó en el chat, él fue el primero en escribir en el chat, oye, ¿por qué todos me atacan a mí? Y uno de los jugadores le explicó que lo estábamos haciendo porque estaba jugando a infectar y que posiblemente siempre que él juegue a infectar en una mesa, él va a ser tratado como el archienemigo. Un par de turnos más, luego de que le destruimos todas sus criaturas, les contrarrestamos un par de hechizos y lo atacamos consistentemente, murió el jugador de infectar y los otros tres pudimos regresar a una dinámica más normal. ¿Dónde más se puede ver esto? Cuando la mesa simplemente se enfrenta a individualmente una carta extremadamente poderosa o molesta, como podría ser Boriclex, como podría ser Tegrid o como podría ser el Void Winnower. ¿Ya? Hay tres ejemplos de cartas que son extremadamente molestas, muy poderosas y pueden bloquear o alterar significativamente la partida. En cuanto una de estas tres cartas entra al campo de batalla, es totalmente normal y esperable que los contrincantes de estas cartas dialoguen cómo y si es que podemos eliminar estas cartas del campo de batalla y dos jugadores pueden conversar, negociar, acumular recursos para hacer desaparecer a Boriclex, para remover a Tegrid o, ¿cierto?, para evitar la amenaza del Void Winnower. Entonces, manejando amenazas frente a un peligro o una amenaza evidente, no temas comunicar tus ideas de posibles planes para responder a dicho peligro. ¿Ya? Si bien el objetivo de cada jugador es ganar, eso no significa que tengamos que morir individualmente cuando en grupo podíamos haber salvado una situación de peligro. Lo anterior también nos va a servir a evitar posibles situaciones de kingmaking. Kingmaking es un concepto que tampoco vamos a poder trabajar en profundidad hoy día, pero tiene que ver con jugadas normalmente accidentales, donde un jugador lleva a cabo una decisión que favorece significativamente a uno de sus oponentes y lastima a sus otros oponentes, entregándole una ventaja que puede ser definitiva al primero. ¿Ya? Entonces, cuando hace que otro jugador gane, muchas veces eso sucede porque no se debió o no se llevó a cabo la suficiente comunicación entre la mesa. ¿Ya? Entonces, importancia de la comunicación, las tres instancias: el reconocimiento de cartas, el reconocimiento de situaciones, el manejo de amenazas. Entonces la comunicación es fundamental para aumentar tu porcentaje de posibilidad de que ganes la partida, tomar mejores decisiones y volverte mejor jugador en general, además de divertirte probablemente más en una mesa de Commander a través del diálogo, las bromas, las risas, etcétera, etcétera. Eso por el video de hoy día. En un próximo proyecto EDH vamos a hablar en específico de la diplomacia, cómo se usa en términos de herramienta y qué pensamos de los acuerdos, los pactos, ¿ya? Las alianzas en
una partida EDH. Espero que el video les haya gustado, les parezca interesante. Como siempre, sus comentarios están abiertos, sus ideas, sus dudas, sus experiencias y cualquier cosa que quiera que cubramos en futuros videos. Por lo pronto, mi nombre es Francisco, esto es Proyecto EDH y que tengan una muy buena semana.